¿Cuál es la cosa más extraña que la humanidad ha encontrado en la Luna? No son extraterrestres, ni tampoco una base, sino algo que no debería existir. Con la presentación de nuestro módulo de alunizaje tripulado, este descubrimiento se vuelve de vital importancia. Desde hace más de 50 años, cuando los astronautas del Apolo pisaron la Luna por última vez, ha pasado más de medio siglo. Ninguna huella humana ha vuelto a pisar esa tierra. Pero más tarde se enviaron docenas de sondas. Algunas alunizaron con éxito, otras orbitaron la Luna, y algunas se estrellaron intencionadamente contra ella, solo para ver qué clase de onda expansiva podían provocar. En resumen, la Luna es el cuerpo celeste más estudiado y explorado por la humanidad, pero incluso después de décadas de investigación, la Luna sigue llena de misterios. Ya sea por su forma de almacenar el calor, el principio por el cual conduce la electricidad, o incluso las propiedades de su suelo. Lo que sabemos sigue siendo muy poco. El universo parece ser así. Cuanto más investigas, más preguntas surgen. Por ejemplo, antes de tener suelo lunar, estábamos llenos de expectativas. Pero después de traer de vuelta el regolito lunar, una serie de descubrimientos sobre esos rastros químicos que no deberían existir, dejaron perplejos a los científicos durante las siguientes décadas. Podrías pensar que un descubrimiento científico lo cambia todo al instante. Pero el verdadero proceso de la ciencia es extremadamente lento. A veces, aunque todo el mundo lo haya notado, nadie lo cree. Esta historia comienza en 1976. En ese entonces, la Unión Soviética envió a la Luna una sonda no tripulada llamada Luna 24. Era su última misión para extraer suelo lunar. En ese momento, a nadie le importó. Esa misión no era la primera, ni tampoco era de gran escala, pero en realidad, logró algo grande en secreto. Perforó unos 2 metros bajo la superficie lunar. Extrajo un pequeño fragmento de suelo lunar y lo envió de vuelta a la Tierra. La muestra entera pesaba solo 170 gramos, más o menos como una pelota de béisbol, aunque no era mucho. En esa estrecha muestra de polvo, se encontró algo extraño. Un rastro de agua. Aproximadamente el 0.1% de la muestra contenía agua, y cuanto más a fondo se estudiaba la muestra, más agua se encontraba. Esto debería haber sido un gran descubrimiento, pero ocurrió todo lo contrario. Los científicos pensaron que esa agua podría proceder de la Tierra, que la muestra estaba contaminada. Quizás por el módulo de aterrizaje, o quizás por el equipo usado en la Tierra. Porque los libros de texto lo decían claramente. La Luna es seca. Es imposible que haya agua. Y esta no era la primera vez. En las muestras que trajeron los astronautas de las misiones Apolo, también había señales similares de hidrógeno, pero igualmente fueron descartadas como contaminación. Y así, estas pistas, que deberían haber causado un gran revuelo, quedaron olvidadas en un rincón de los informes de laboratorio, acumulando polvo durante décadas. Nadie volvió a mencionarlas. No fue hasta el cambio de siglo que la gente empezó a darse cuenta. Nos habremos perdido algo importante. Pero para cuando estuvimos listos para volver y echar un vistazo, la Luna ya estaba preparada para plantearnos aún más desafíos. Si te abandonaran al borde de algún cráter en los polos lunares, verías un panorama casi antinatural. No por lo que hay allí, sino por lo que no hay. Ni siquiera hay luz. Solo una sombra perpetua que durante miles de millones de años jamás se ha movido. Estas zonas se conocen como regiones de sombra permanente. ¿Y por qué sucede esto? Porque la Luna apenas está inclinada. La inclinación es de solo 1,5 grados, aproximadamente. Esto significa que cuando la luz del Sol ilumina los polos, los rayos prácticamente rozan la superficie lunar. Los cráteres son enormes y profundos. La luz del Sol no consigue entrar. Por eso, en toda la historia del Sistema Solar, esos lugares casi nunca han visto ni un solo rayo de sol. No solo hace frío, sino que no existen los ciclos de calor. Los puntos más fríos de todos pueden alcanzar temperaturas por debajo de los 240 grados Celsius bajo cero. Eso es más frío que Plutón, allá en los confines del Sistema Solar. Se podría decir que son los lugares más fríos de todo el Sistema Solar. En la década de los 90, los científicos empezaron a plantearse que, si alguna vez un cometa o un asteroide chocó contra la Luna y trajo agua consigo, no podría ser que parte de ese vapor de agua hubiera llegado hasta estos cráteres, y se quedara congelado, y que nunca más se hubiera ido. Esta idea causó furor de inmediato, porque significaba que la Luna podría no ser solo una roca inerte. Podría ser una reserva de recursos, una futura estación de servicio. Desde entonces, todos los ojos se centraron en los polos de la Luna. Ya no bastaba con mirar desde la Tierra. Teníamos que acercarnos para ver qué había realmente, pero el problema era que estos lugares tan prometedores eran también los más difíciles de alcanzar. Terreno complejo y sin luz. Allí, los paneles solares no sirven para nada, pero la tentación era demasiado grande, y si de verdad había hielo. Así que, una oleada tras otra de misiones de exploración se pusieron en marcha. El objetivo era solo uno, encontrar pruebas concluyentes. Y fue entonces cuando la cosa empezó a ponerse extraña de nuevo. Los científicos sospechaban que allí había hielo. ¿Cuál era el siguiente paso? Pues enviar un explorador a echar un vistazo. Pero aterrizar directamente era demasiado arriesgado.
Por eso, las primeras misiones se limitaron a observar desde la órbita. La primera fue la sonda Clementine, lanzada por la NASA en 1994. No fue para buscar agua. Su misión principal era cartografiar la mayor parte de la superficie lunar y confirmar que en el polo sur, efectivamente había esos grandes cráteres en sombra permanente, pero no llevaba los instrumentos adecuados, por lo que no pudo confirmar si de verdad había hielo en la oscuridad. Luego, en 1998, la NASA lanzó la sonda Lunar Prospector. Esta vez, su objetivo era encontrar agua. Escaneó la Luna con un instrumento especial. Y el resultado fue que en ambos polos, especialmente en esas zonas de sombra, detectó una fuerte señal de hidrógeno. Y claro, esto emocionó muchísimo a los científicos. Las estimaciones teóricas sugerían que las reservas de hielo allí podrían ser de decenas de millones, o incluso cientos de millones de toneladas. Eso ya no es un simple charco, sino un descubrimiento que podría cambiar el panorama mundial. Pero aquí venía otro problema. Encontrar hidrógeno no es lo mismo que encontrar agua. También podría ser parte de grupos hidroxilo, o estar atrapado dentro de los minerales. El instrumento no podía distinguir la diferencia. Solo podía decirnos que había materiales que contenían hidrógeno, pero no podía confirmar si ese hidrógeno formaba parte de hielo de agua. Entonces, ¿de qué se trataba en realidad? La verdad es que, aunque fuera agua, un orbitador no podría verla. Así que no se podía considerar una prueba definitiva. Esto dejó a la comunidad científica rascándose la cabeza otra vez. Tenían datos, tenían pistas, pero ninguna forma de confirmarlo definitivamente. Es como si la Luna te dijera que tiene un tesoro, pero no te dejara echar un vistazo. Así que los científicos pensaron: si no podemos verlo claramente desde la órbita, entonces, vayamos a lo directo. Vamos a estrellarnos contra ella. Sí, no has oído mal. La idea era estrellarse contra la Luna. La lógica era muy sencilla. Si hay hielo escondido en el fondo de un cráter, y no puedo verlo desde arriba, entonces, ¿qué tal si agarro algo y lo estrello con fuerza, para hacer que lo que está en el fondo del cráter salga volando hasta un lugar donde llegue la luz del sol? Así podría verlo claramente. No. Este método es simple y bruto, pero efectivo. El primer intento fue de la sonda Lunar Prospector. Tras completar su misión cartográfica, en 1999, se estrelló contra un cráter cerca del polo sur lunar. Pero, por desgracia, este intento fracasó. No se detectó agua. Los resultados del experimento no fueron concluyentes. Algunos dijeron que el ángulo de impacto no era el correcto, y otros, que el impacto fue demasiado suave. 10 años después del fracaso de esa sonda de impacto, en el año 2009, la misión CROSS de la NASA trajo un giro inesperado. Esta vez, se les ocurrió algo brillante. Llevaron consigo a un pionero para abrir el camino, es decir, el cuerpo del cohete que lo transportó. Primero, lanzaron ese gran trozo de hierro como si fuera una bala de cañón, contra un cráter cerca del polo sur llamado Cabeus. Unos minutos después, el satélite el CROSS siguió la misma trayectoria, volando directamente a través de la nube de escombros generada por el impacto, para analizarla sobre la marcha. Esta vez, lo consiguieron. Los instrumentos a bordo detectaron vapor de agua en la nube de escombros. Esta vez no era una simple insinuación, sino agua real y medible. Y no solo había agua, también había metano, amoníaco y otras sustancias. Era la primera vez que la humanidad encontraba una prueba real y tangible de agua en la Luna. La noticia ocupó los titulares de todo el mundo. Los científicos abrieron champán para celebrarlo. Parecía que este misterio de décadas por fin había sido resuelto, pero pronto surgieron nuevas preguntas. Sí, con el impacto lo habían conseguido, pero ¿cuánta agua había realmente? ¿Se trataba de bloques de hielo? ¿O si es hielo pulverizado mezclado con la tierra? Lo más importante es, ¿qué tan fácil es de excavar esa cosa? El CROSS nos dio la respuesta. Pero también se hizo pedazos durante el impacto. Así que no pudo proporcionar más información. Solo sabemos que, al menos en ese punto, hay agua. Pero el panorama general de la Luna sigue siendo un enigma. Durante mucho tiempo, la idea de todos fue bastante directa. Si la Luna tenía agua, tenía que estar escondida en las zonas más frías y oscuras, en las sombras permanentes, un lugar al que la luz del sol nunca llega, como un gran congelador natural. El hielo podría permanecer ahí durante miles de millones de años. La lógica es impecable, pero la Luna siempre te sorprende con algo nuevo. Las ondas en órbita, como la de la NASA, el orbitador de reconocimiento lunar, que ha estado girando alrededor de la Luna desde 2009, y también la Chandrayaan-1 de la India, comenzaron a detectar fuera de esos grandes congeladores, es decir, en la superficie lunar bañada por el Sol, unas señales muy débiles de moléculas de agua. Eso dejó a todo el mundo perplejo. Encontrar agua en un lugar donde llega la luz del Sol, un lugar donde la temperatura durante el día puede dispararse a más de 100 grados. ¿No se habría evaporado ya toda el agua por completo? Pero lo más desconcertante estaba por venir. Los científicos descubrieron que estas señales de agua no eran constantes. Parecía que tenían un horario. Al mediodía, cuando el sol pegaba más fuerte y la superficie estaba más caliente, estas señales de agua se debilitaban, o incluso desaparecían por completo. Pero al llegar el atardecer, cuando el suelo se enfriaba,
La señal volvía. ¿Cómo llamas a eso? ¿Acaso la luna está sudando? Suda con el calor del día. Y lo reabsorbe por la noche. Saca todo el sudor con el calor del día. Y lo recoge por la noche. Este fenómeno desafía por completo nuestro entendimiento. Hay que saber que la luna es un entorno de vacío. Sin atmósfera. Sin presión atmosférica, y mucho menos viento, lluvia, truenos o relámpagos. En la Tierra. El agua se evapora y se condensa para formar nubes y lluvia. A eso se le llama el ciclo del agua. Pero la luna es una roca árida, de donde iba a sacar un ciclo del agua. Esto es, sin duda, uno de los mayores enigmas que la luna nos ha planteado. Entonces, ¿de dónde viene esta agua? Los científicos, rompiéndose la cabeza, han propuesto algunas posibilidades. Una teoría es que fue un regalo de visitantes del espacio. Cada día, incontables micrometeoritos, tan pequeños como granos de polvo, impactan contra la luna. Es posible que ellos mismos contengan un poco de agua, o que, al chocar con los minerales del suelo lunar, liberen el agua que está atrapada en su interior. La otra teoría es aún más interesante. Dice que es producto del Sol. El Sol emite constantemente un flujo de partículas de hidrógeno cargadas. Lo que comúnmente llamamos viento solar. Cuando este viento sopla sobre la luna, las partículas de hidrógeno chocan con el oxígeno del suelo lunar, y sintetizan moléculas de agua en el acto. Si cual sea el origen, este descubrimiento cambia por completo las reglas del juego. Significa que, quizás ya no tengamos que ir a esos cráteres polares oscuros y fríos, cuyo desarrollo es extremadamente difícil. Tal vez toda la superficie de la luna esté cubierta por una fina capa de agua. Solo es cuestión de si tenemos la capacidad para recolectarla. Esto, de repente, amplía el abanico de posibles ubicaciones para futuras bases lunares. Infinidad de veces. Esta posibilidad tan tentadora impulsó directamente la siguiente generación de misiones de exploración. Así que, en el año 2023, los científicos de la India también lanzaron su desafío a este enigma supremo. La sonda de aterrizaje Chandrayaan-3. Y su objetivo era el Polo Sur. Un lugar que los científicos consideran. Esa es la región con la mayor concentración de agua congelada de la Luna. Es la primera vez que la humanidad envía una sonda al Polo Sur. Todos miraban con los ojos bien abiertos, esperando a que el rover lunar Pragyan enviara la noticia de que había encontrado hielo. El rover se puso en marcha. Usó láser, usó rayos X. Analizó el suelo de arriba a abajo. Y el resultado, aluminio, hierro, calcio, azufre, de todo. Pero no encontró hidrógeno. Y si no hay hidrógeno, significa que no hay agua. En ese momento, todos se quedaron perplejos. Y el agua que se suponía que había estaba claramente indicada en el mapa. ¿Acaso nos habíamos equivocado todo este tiempo? ¿O es que el agua estaba enterrada a demasiada profundidad, tanto que la pequeña pala del rover no podía alcanzarla? Antes de que pudieran encontrar una respuesta, llegó la larga noche lunar de 14 días. La temperatura se desplomó a más de 100 grados bajo cero. La Chandrayaan-3 no pudo soportarlo. Y se durmió para siempre. Lo que nos dejó fue un misterio aún más grande que antes. Pero la misión de la Chandrayaan-3 no fue en vano. Justo antes de apagarse, descubrió por accidente, con una sonda de temperatura, una pista clave. Midió la temperatura del suelo lunar, y descubrió que la superficie estaba increíblemente caliente por el sol, a más de 60 grados. Pero bastaba con que la sonda bajara solo 8 centímetros, para que la temperatura cayera en picado a 10 grados bajo cero. ¿Qué diferencia de temperatura tan enorme? ¿Y qué significa esto? Significa que la capa más superficial del suelo lunar es como una gruesa capa de aislamiento térmico. El calor del exterior simplemente no puede penetrar. Esto lo explica todo a la perfección. ¿Por qué el rover no encontró nada en la superficie? Porque el hielo de agua muy probablemente se esconde justo debajo de esa capa aislante, a solo unos centímetros de profundidad, esperando, sano y salvo. Así que lo más probable no es que no haya agua, sino que nuestras palas anteriores eran demasiado cortas. Así que la pregunta ya no es si la luna está seca, sino que nuestras herramientas no son lo suficientemente afiladas para poder excavar adecuadamente. Si esto es cierto, entonces el próximo módulo de aterrizaje no necesitará volar más lejos, ni ver con más claridad. Solo necesitará un taladro más potente. Durante décadas, la búsqueda de agua en la luna se ha considerado una curiosidad científica. Una forma de comprender mejor la historia de la luna, su geología, y cómo se mueve el agua en el sistema solar. Pero eso ya no es la razón principal del interés que suscita. Hoy en día, el agua lunar significa algo mucho más directo. Un trampolín para la humanidad hacia el espacio profundo, y la piedra angular de futuras bases espaciales. Porque, si podemos encontrar agua utilizable en la luna, suficiente para extraer, purificar y almacenar, eso podría desbloquear todo lo demás. Primero, haría posibles las misiones lunares a largo plazo. El agua es pesada y el costo de lanzarla desde la Tierra es muy alto. El agua transportada hasta allí vale su peso en oro. Pero si los astronautas pudieran obtener agua localmente, podrían reducir los suministros que necesitan llevar. Esa agua podría usarse para beber, cocinar, limpiar o enfriar equipos, sin depender de un reabastecimiento constante desde la Tierra. Segundo, el agua puede descomponerse en hidrógeno y oxígeno.
que es la misma combinación de combustible que utilizan muchos cohetes modernos. Si pudiéramos establecer un sistema para extraer hielo de agua y convertirlo en propulsor, entonces la Luna no sería solo un destino. Se convertiría en una estación de servicio, un lugar donde las naves espaciales podrían repostar antes de adentrarse en el espacio profundo, hacia Marte, los asteroides o más allá. Un lugar donde podrían reabastecerse de combustible. Esto cambia todos los cálculos. Actualmente, cada misión tienen que llevar todo su combustible desde el principio. Pero establecer una base de reabastecimiento en la Luna podría aligerar la carga. Lanzar desde la Luna también es más fácil. Su gravedad es solo un sexto de la de la Tierra. Lo que significa menos energía, menores costos y mayor flexibilidad. Una nave espacial lanzada desde la Luna no necesitaría cohetes enormes. Solo necesitaría un empuje. Tercero, el agua local cambia la forma en que construimos. Puede sustentar sistemas de soporte vital de ciclo cerrado, reciclando los desechos para convertirlos en recursos utilizables. Incluso puede ayudar a cultivar alimentos. Algunas plantas pueden crecer en el regolito lunar, bajo condiciones controladas, pero todavía necesitan agua. Si encontramos suficiente agua, los futuros hábitats podrían no depender completamente del reabastecimiento, ya sea por entregas o por hidroponía. Se podría decir que esto jugará un papel crucial en la futura exploración espacial humana, aunque por ahora sigue siendo incierto cuánta agua hay disponible exactamente, o qué tan fácil sería obtenerla. Porque la promesa de estas bases de combustible y de misiones más allá de la Luna solo se podrá cumplir si somos capaces de extraer esa agua primero. Y esto nos lleva a la última pregunta. A pesar de tantos datos de misiones y tanto optimismo, la verdad es que todavía no tenemos un camino claro. Cada vez que creemos haber descifrado a la Luna, ella nos sorprende con algo nuevo. Una lectura contradictoria, una señal perdida, un resultado inesperado. Y este patrón se repite una y otra vez. Vemos fuertes señales de hidrógeno desde la órbita. Pero al aterrizar, no hay hidrógeno en el suelo. En las columnas de los impactos, se encontraron indicios de vapor de agua, pero no escarcha, ni casquetes polares de hielo, ninguna acumulación visible. Incluso en los cráteres que nunca han visto la luz del sol, esos lugares tan fríos, que podrían mantener el hielo congelado durante miles de millones de años. Las cámaras de alta resolución tampoco captaron nada que pareciera claramente hielo. En cambio, lo que obtuvimos fue ambiguo. Los detectores de superficie no encontraron nada. El agua detectada por los instrumentos parecía desaparecer durante el día. Los rovers pararon por esos cráteres que se suponía estaban llenos de material congelado, pero solo encontraron más polvo. Incluso las nuevas tecnologías, como la ShadowCam, a pesar de su capacidad para tomar imágenes de los lugares más oscuros de la Luna, todavía no ha revelado lo que los científicos esperaban. Esa clara y reflectante capa de hielo. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Y si nos hemos equivocado todo este tiempo sobre cómo la Luna almacena agua? ¿Y si los modelos necesitan una corrección? O peor aún, si el agua sí existe, pero está distribuida de forma tan escasa, enterrada a tanta profundidad, o tan químicamente ligada al suelo, que todavía no estamos preparados para extraerla. Claro. Siendo optimistas, quizás nuestras herramientas, aunque precisas, simplemente no son lo suficientemente buenas. Nuestros orbitadores son como ojos suspendidos en el cielo. Ven a lo lejos, pero no pueden tocar. Y los módulos de aterrizaje y los rovers son como las yemas de los dedos extendidas. Pueden tocar, pero no perforar profundo. Toda nuestra exploración es como arañar la superficie sin llegar al fondo. Siempre sentimos que nos falta ese último poquito. Los datos de los espectrómetros también están llenos de acertijos. Nos dicen que aquí hay hidrógeno. Pero no si ese hidrógeno es el hidrógeno del agua, o el hidrógeno de las rocas. Nos dijo que esta Tierra era muy brillante, pero no dijo si ese brillo venía de la escarcha, o de algún tipo de mineral especial. Pero en el diccionario de la humanidad, parece que la palabra rendirse no existe. De hecho, es todo lo contrario. Cuanto más denso es el misterio, más se enciende nuestra curiosidad. Hay nuevas misiones en preparación. Se están construyendo módulos de aterrizaje más potentes. Los ojos de todos siguen clavados allí. En ese lugar donde creemos firmemente que se esconde un tesoro. La próxima misión quizá lleve una sonda de exploración más avanzada. Estará equipada con un taladro que perforará más profundo, y un sistema de extracción más inteligente. Ya no iremos a tantear el terreno, sino que, de una vez por todas, vamos a descorrer el último velo. Desde debajo de ese regolito lunar aislante, recogeremos un puñado de un futuro frío y sólido. Claro que, la Luna podría volver a jugarnos una broma, y hacer que descubramos más misterios sin resolver. Pero cuando nuestra sonda de exploración finalmente recoja ese puñado de futuro frío y sólido, una nueva era, más grandiosa que el propio alunizaje, habrá comenzado. En ese momento, este planeta azul bajo nuestros pies ya no será la cuna de la civilización, sino el puerto desde el que zarpamos hacia un mar de estrellas.